Buenos días, mi nombre es Juan Luis de la organización de Finance Meeting y quiero daros la bienvenida a este webinar organizado junto con EMBAT sobre el rol del CFO en la tesorería automatizada, control operativo o liderazgo estratégico. Comenzamos con un par de cosas al respecto del funcionamiento del mismo. Si tenéis cualquier pregunta, podéis plantearla a través de la sección Preguntas y Respuestas que tenéis en la parte inferior de vuestras pantallas. Y cuando abandonéis la sesión, os aparecerá un pequeño cuestionario que agradeceríamos que completarais. Comenzamos ya presentando al moderador del debate, Ela Januszkiewicz, Customer Success Lead de EMBAT. Ela, cuando quieras, puedes comenzar. Pues muchas gracias por esta breve presentación y agradezco muchísimo a todos los que se han conectado esta mañana a nuestro webinar. Creo que el tema que abordaremos hoy es de gran actualidad para los equipos financieros de empresas de distintos sectores y varios tamaños. Como ya ha mencionado Juan, el tema es el rol del director financiero en la tesorería automatizada. Y durante la próxima hora compartiremos diversas experiencias, desafíos y visiones de futuro en torno a este tema que es, creo, tan relevante para todos los que están asistiendo hoy en este webinar. Y para no ocupar más tiempo, me complace presentar a nuestro primer participante, es Ana López. Buenos días, Ana. Ana es directora de Administración y Finanzas de Palipex. Y Ana, ¿podrías por favor compartir brevemente de qué trata tu compañía, cuántos años llevas en tu puesto y cómo es puesto vuestro equipo financiero? Muchas gracias, Ela, y muy buenos días a todos. Palipex nació en el año 2012 con el objetivo de ser la red de transporte urgente de mercancía paletizada más rápida e innovadora del mercado. El equipo de administración y finanzas lo componemos 6 personas. Yo llevo trabajando en Palipex prácticamente desde el primer día en diferentes roles dentro del equipo de administración y actualmente pues lidero un equipo de 6 personas donde cuento con 2 responsables. La responsable de administración que se encarga principalmente de los procesos de facturación y contabilidad y la responsable del área de seguros, ya que el seguro de mercancías en nuestro sector pues es uno de los factores claves importantes. El resto del equipo es personal administrativo imprescindible para nosotros, con los que trabajamos muy estrechamente y nos dan soporte. Palipex es una red que consta de 70 delegaciones franquiciados, 700 vehículos, 8 centros de coordinación, 1.100 personas y más de 15.000 clientes ya disfrutan de nuestros servicios. Entre nuestros principales logros podemos destacar que Financial Times nos ha nombrado como una de las empresas de mayor crecimiento en Europa y Forbes nos califica como una de las mejores empresas para trabajar en España. En Palipex también, para conocer un poquito más nuestro ADN, quería comentar que estamos muy vinculados con el arte, hemos conseguido una fusión perfecta entre arte y logística y tenemos proyectos muy pioneros como Tracker Project, en el que colaboramos con artistas urbanos que trasladan su arte a nuestros camiones, convirtiéndolos en lienzos que bueno, pues circulan por nuestras carreteras. Qué interesante. Sí. Por último, Palipex, bueno, pues todo esto habría sido imposible sin una auténtica transformación digital y somos pioneros en innovación de los servicios que prestamos, enfocados en las personas y un compromiso muy alto con la calidad en todos los sentidos, pero principalmente la calidad del dato, porque sabemos que esto se traduce en servicios de calidad y al final conseguimos una mejor experiencia de nuestros clientes. Perfecto, muchísimas gracias, Ana. Pues me gustaría presentar nuestro segundo invitado, es Ignacio Carnicero, director financiero en compañía Isemaren. Buenos días, Ignacio, ¿qué tal? Hola, buenas, Ela. Pues igual te pediría presentar un poco brevemente tu compañía y preciso como Ana, cuánto tiempo llevas en tu puesto y cómo está compuesto vuestro equipo financiero. Pues yo la verdad tengo una trayectoria ya dilatada, ¿no?, en el mundo financiero, pero es verdad que mi llegada a Isemaren viene cuando hay que profesionalizar, digamos, todas estas empresas, ingenierías que nos dedicamos a las renovables,
principalmente nosotros ponemos el foco en la fotovoltaica. Somos una empresa muy tecnológica, centrada en la transición energética, ¿no? que está acometiendo pues, principalmente Europa, pero prácticamente todo el mundo. Esto hizo llevarse a las empresas a plantearse que, siendo muy tecnológicas cara al cliente, ¿no? igual faltaba la arquitectura suficiente in-house para desarrollar los procesos financieros adecuados, ¿no? Entonces, al final es como aterrizamos mucha gente que veníamos de otros sectores en el mundo tan apasionante de las renovables. Un poco es lo que nos pasó a todos. Y al final montamos un equipo en la parte financiera de Isemar. En España somos 10 personas y somos los que trabajamos para tratar de aportar valor y darle una estructura o una arquitectura a la compañía que en la parte que sea mirando hacia atrás, no cara al cliente, pues estemos tan digitalizados, tan automatizados y tan modernos, ¿no? como en el resto de ámbitos de la compañía. La verdad es que el mundo de las renovables se mueve muy rápido y entonces necesitamos esa versatilidad también en los procesos financieros, ¿no? Porque herramientas financieras que había al principio de hace 2-3 años no sirven, ¿no? Aquí la financiación sostenible, financiación alternativa se abre paso continuamente y el trabajarlo y gestionarlo como Dios manda es difícil porque te encuentras que muchas veces los procesos que se usan son más manuales de lo que deberían. Entonces, todo proceso manual no aporta valor y entonces o lo externalizas o lo automatizas, ¿no? Es un poco Claro. en el trabajo en el que estamos, Sí. en el camino. Muchas gracias, Ignacio, por esta breve introducción. Y doy paso a nuestra tercera invitada, Nuria Lío. Nuria, buenos días. Nuria lleva el puesto de Head of Tax en Swan Pharma. Y entonces te doy paso a ti para que presentas brevemente a qué se dedica tu empresa y igual cuentas un poquito cómo está vuestro equipo financiero el día de hoy. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a este webinar. Y bueno, pues desde Swan Pharma, nuestra actividad principal es el sector salud y con la peculiaridad que nosotros somos B2B, es decir, nosotros lo que estamos haciendo y estamos enfocados es en los principios activos que necesitan nuestros clientes, que son las grandes farmacéuticas, para elaborar sus productos farmacéuticos y ofrecerlos al mercado final. Entonces, nosotros como Swan Pharma, ¿qué aportamos? Pues lo que aportamos a nuestros clientes es, sobre todo, pues la búsqueda, ¿no? y conseguir el principio activo que se adapta a su formulación. Es decir, es como muy ad hoc, ¿no? Lo que necesitan las farmacéuticas para elaborar sus productos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde Swan Pharma comenzamos ya hace muchos años, pues sobre todo buscando ese principio activo que le encajaba, ¿no? en la formulación a nuestro cliente, pero ya desde hace tiempo estamos enfocados más a la parte industrial también. Tenemos fábricas tanto en Rovereto, en el norte de Italia, como en Portugal, muy cerquita de Lisboa, y lo que ofrecemos ya es como toda la cadena de valor, es decir, elaborar ese principio activo desde las primeras fases de laboratorio, ¿no? Cuando ya nuestro cliente tiene la patente de ese principio activo, y nosotros lo que le ofrecemos es hacer ese escalado de laboratorio a las primeras fases y luego ya elaboración hasta escalado industrial en nuestras fábricas. Entonces, bueno, nosotros desde Swan Pharma ahora mismo lo que estamos es intentando desde el punto de vista financiero y de tesorería integrar todas nuestras compañías. Tenemos presencia no solo en Italia y Portugal, sino también tenemos oficinas y comerciales por todo el mundo, ¿no? Tanto en Brasil, Estados Unidos, China, India, entre otros, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora nosotros en el departamento financiero trabajando mucho es en la implantación de sistemas que permitan que sean homogéneos, ¿no? Nosotros hemos tenido un crecimiento tanto orgánico como inorgánico, entonces esas compras, ¿no? de compañías lo que hacen es que cada una haya venido, ¿no? con sus sistemas, ¿no? Y sobre todo en cuestión de fábricas, ¿no? Pues siempre es más
digamos, es más traumático, ¿no? El cambio de sistemas o de ERP. Entonces, estamos ahora mismo en esa fase, ¿no? De unificar sistemas, automatizar tareas y, sobre todo, pues bueno, en tesorería es una de las áreas. Muchísimas gracias, Nuria. Y finalmente os presento nuestra cuarta invitada, es Vanessa Tomás. Buenos días, Vanessa. Y Vanessa es directora financiera en Certest. Pues igual, Vanessa, te pediré presentar en breve tu compañía y tu equipo financiero. Buenos días a todos. Como dice Ela, soy la directora financiera de Certest Biotech, que es una empresa que ya tiene un recorrido de más de 20 años y es una empresa que está en el sector de la biotecnología. Y esto quiere decir que bueno, nos dedicamos fundamentalmente a la fabricación de test de diagnóstico in vitro. Como dice Nuria, pues vinculados al sector no solo de biotecnología, sino también salud, porque desde el año 2021 pues también estamos emergiendo dentro del sector farmacéutico. Y bueno, fundamentalmente la empresa se dedica también al B2B, ¿no? Nos dedicamos desde la parte del diseño del producto, la fabricación y posterior comercialización a través de una gran red de distribuidores que tenemos en más de 130 países. Como solución que aporta Certest al mercado, pues bueno, el poder aportar, el poder fabricar, el poder tener o el poder poner a disposición distintos test de diagnóstico in vitro para diversos patógenos de distinta índole y a través de distintas tecnologías, desde un test rápido a una PCR que puede ser más cuantitativa, o incluso alguna otra como turbidimetría, quimioluminescencia, etcétera. Abarca todo el panel, digamos, o todas las grandes áreas de las distintas tecnologías del sector del diagnóstico y bueno, actualmente nos encontramos en una situación de digestión, podríamos decirlo así coloquialmente. La pandemia del año 2020 provocada por el SARS-CoV-2 para la empresa fue un punto de inflexión, convirtiendo a una pequeña gran empresa, porque era una pequeña empresa en números, pero una gran empresa en cuanto a potencial y capital humano, con una gran cantera de investigadores y grandes profesionales, que ya obtenía unos buenos resultados, pero que duda cabe que la pandemia nos resultó pues eso, un punto de inflexión, nos colocó en otro estadio y bueno, nos ha permitido pues, llevar a cabo de una manera muchísimo más acelerada de lo que teníamos pensado planes de inversión que los dueños tenían en su cabeza para un año quizá mucho más lejano, ¿no? Nos ha permitido pues, bueno, crecer de una manera muy rápida, tanto en personal, en instalaciones, pues eso, en distintas soluciones que estamos aportando al mercado, ya que no solamente nos hemos quedado en la parte de desarrollo de fabricación de test, sino que estamos aportando soluciones mucho más integradas y mucho más completas a los clientes para abarcar desde la parte de extracción, la parte de amplificación, la parte de análisis, también soluciones mediante equipos, ¿no? Para poder esos laboratorios poder interpretar los resultados que obtendríamos de esos test. Así que bueno, estamos digiriendo todo ese cambio que nos ha supuesto la pandemia y que afortunadamente nos ha colocado en un peldaño superior, con el reto de que nada es comparable, ¿no? Con años anteriores. Entonces, pues bueno, también estamos trabajando pues, no solamente en adecuar la parte técnica, que por supuesto ha requerido un crecimiento de instalaciones, de laboratorios, un crecimiento en plantilla más que cualificada, sino que todos los que vamos detrás, ¿no? Toda esa parte de estructura que también se tiene que adecuar y acompañar a ese gran crecimiento. Y que bueno, la tecnología que duda cabe que nos está ayudando, aunque estamos en esas fases iniciales de automatización de procesos y de reestructuración de procesos también, ¿no? de reflexión. Muchas gracias, Vanessa. Pues justo, gracias por compartir toda esta información y como he dicho al principio, que venís de varios sectores, de empresas de varios tamaños. Pues para un poco abrir este debate, me gustaría preguntarles de vuestra experiencia, ¿cuál es el reto más importante que os estáis enfrentando en vuestros equipos financieros y cómo creéis que la tecnología puede ayudar a afrontar estos retos? El mayor reto al que nos enfrentamos en el equipo financiero de Palibex es adaptarnos a un entorno económico y de mercado que cada vez es más cambiante.
Como apuntaba Vanessa, venimos de una pandemia que nadie podía prever. Nos encontramos en una situación de conflictos geopolíticos mundiales y nosotros somos una empresa de transporte, de logística del sector del transporte. Por lo tanto, estos factores externos pues, van a influir muy directamente en nuestra economía. Por ejemplo, la variación del precio de combustible afecta a nuestros franquiciados y a sus vehículos, las nuevas regulaciones o las fluctuaciones en la demanda de nuestros servicios. Todo esto va a impactar directamente en costes y en márgenes. Y bueno, por lo tanto se hace fundamental la automatización y la transformación digital. Tenemos que seguir apostando por ello. Por otro lado, la red está creciendo, estamos ampliando delegaciones, nuevas rutas, nuevos centros de coordinación y todo esto también da lugar a que nuestra planificación financiera sea más compleja. Y bueno, pues la clave nuevamente vuelve a ser, ser cada vez más ágiles, más flexibles, ser capaces de reaccionar rápidamente, con previsión a todos estos cambios a los que nos enfrentamos, sin perder en ningún momento los objetivos de rentabilidad y de crecimiento a medio y largo plazo. Yo, si queréis, por concretar un poco más, yo creo que el reto es aportar valor realmente, ¿no? Desde nuestros departamentos. Yo creo que el rol de los departamentos financieros es un rol transversal y estratégico totalmente ahora en las compañías. Entonces, el abandonar todo tipo de trabajo manual que no aporta valor y que cuesta lo mismo, si hablamos en términos monetarios, es algo que tiene que evolucionar, porque nuestro trabajo cada vez es más de reporting y más estratégico, ¿no? Yo creo que hace ya tiempo que todos abandonamos la idea de no, tenemos un único programa para todo. Yo creo que eso ya todo el mundo lo hemos abandonado y no tiene sentido. Entonces, tener interconectividad entre todos esos sistemas que trabajan con nosotros, que se puedan hablar, para que tengamos un reporting claro y evidente, ¿no? Siempre decimos que la contabilidad es la perfección, pero te llega muy tarde. Entonces, no nos sirve para tomar decisiones cara a futuro, nos sirve para contar el pasado nada más, ¿no? Nada más y nada menos, pero no nos sirve para las decisiones estratégicas y rápidas que necesitamos ahora. Por tanto, la interconectividad del sistema, de todos los sistemas que trabajan con nosotros, que nos permitan tener un reporting ágil y que nos permitan tomar unas decisiones estratégicas acertadas, es lo que necesitamos y es hacia lo que evolucionan todos los departamentos financieros, ¿no? Por tanto, debemos aportar valor dentro de la compañía. Ya que no vendemos, ¿no? Pues entonces hay que aportar valor de alguna manera. Yo añadiría un poco en la línea que tú comentas, Ignacio, que efectivamente, o sea, ya el rol del departamento financiero tiene que ser un rol más estratégico y que seamos realmente partners del negocio, que nos vean como un partner estratégico en el que colaborando y trabajando muy de la mano con departamentos tan importantes como el de IT, el de I+D o el comercial, ¿no? Que realmente vean que podemos aportar valor y a lo mejor dejar un poco, intentar automatizar, ¿no? Lo máximo posible, como decíais, ese reporting para poder dedicar más tiempo al análisis y ser más analíticos y más estratégicos y poder aportar soluciones antes, ¿no? Es decir, que donde se vea ya, ¿no? O sea, también hablamos, ¿no? Bueno, esa necesidad de adelantarse un poco, ¿no? Ver cuál es la tendencia, ver cuál es, estimar esa posible tendencia a futuro y poder tomar decisiones. Evidentemente, el dato siempre es importante, pero el dato pasado hay que construirlo a futuro para tomar decisiones a medio, por lo menos a medio o largo plazo, ¿no? Entonces, yo creo que finanzas quizás tenemos que evolucionar a eso, ¿no? A ser perfiles cada vez más analíticos, que seamos capaces de analizarlo todos los datos y aportar al negocio en sí, ¿no? Pues la información que necesita, pero sobre todo aportando ese valor, analizando y previendo un poco cuál es la tendencia y cuáles pueden ser los obstáculos que nos podamos encontrar. Por ejemplo, en tesorería, pues a nivel de caja, a nivel de tensión de caja, yo creo que es fundamental.
Bueno, pues yo poco me quedaba que aportar, ¿no? Pero fundamentalmente, y como decía en mi presentación, el gran reto que tenemos en la compañía pues es digerir pues, todo este crecimiento y acompañar pues, bueno, con los recursos necesarios, con los reportes necesarios, bueno, con los análisis necesarios, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Y como han dicho mis compañeros, pues qué duda cabe que estamos ya desde hace años viendo que el perfil tanto del controller como del director financiero tiene que evolucionar esa parte más estratégica, más de acompañamiento al negocio, de acompañamiento a la dirección y en ese sentido tenemos un gran, al menos en mi empresa en la que trabajo, tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque la figura del director financiero, del controller o del equipo financiero en general está como un poco visto en plan, bueno, ya están aquí los grises, vamos a decir, ¿no? Y esa figura un poco triste del departamento financiero, de que venimos a fiscalizar, a sacar los colores con los KPIs y con los ratios, ¿no? Y dices, bueno, pues nada más lejos de la realidad. Al final está claro que somos pues un poco, pues efectivamente, los elaboradores fundamentales de esos indicadores, o tradicionalmente es el equipo financiero, aunque yo creo que afortunadamente bueno, a mí me está llevando trabajo, pero yo creo que al final se está consiguiendo, pues bueno, cada vez hay más gente o más departamentos involucrados en esa elaboración del dato y que, como están diciendo mis compañeros, no tiene que ser un dato del pasado, tenemos que tener esa gran labor de convertir el dato en información, porque no es lo mismo, un dato no deja de ser, pues eso, un dato frío y la información ya te está contando algo, ¿no? Ya cuando transmites información ya estás incluyendo esa parte de historia. En esa historia, pues efectivamente ayudar para tomar las decisiones, para ver previsiones y esto también pues requiere de, pues eso, de esa labor de figura transversal, que sepamos hacer ver visible nuestra labor más allá del dato, más allá del número, es decir, ¿no? Que no solamente te estoy dando un cálculo matemático, ¿no? Que para eso, pues afortunadamente, pues hay muchas herramientas y no haría casi ni falta ser financiero. Ahora hay muchísimas herramientas que ya le metes los datos, casi te facilitan tanto la vida y decir, no, es que nuestra labor no es esa, nuestra labor no es sacar el cálculo, que también es una herramienta, es una vía que yo utilizo para contaros algo y en la que quiero tener adeptos, ¿no? Vamos a utilizar esta palabra, porque así se lo vendo a mis compañeros del resto de departamentos, pues al final yo no podría vivir sin el departamento de compras, no podría vivir desde luego sin el departamento de IT, pero tampoco podría vivir con otros muchos departamentos estructurales que damos soporte a todo este negocio que cada vez y en poco tiempo a nosotros se nos ha complejado, ¿no? Entonces sería imposible pretender hacerlo solos, pero bueno, también tengo que demostrar, digamos, al resto de la compañía que también venimos de ser una empresa chiquitina, vamos a decirlo así, y esto no se nos puede olvidar, que claro, pues esto lleva su ritmo y que cada uno tiene su Excel o su herramienta, su dato, y no puede ser, ¿no? Que haya 5 cifras de consumos, por ejemplo. Esto pues no puede ser, o tampoco puede ser que cada uno diga, no, solamente me lo saco desde mi fichero. Bueno, pues yo creo que este es el gran panorama o el gran el reto al que yo me encuentro, pues bueno, alejarnos de esa parte fiscalizadora, que somos el equipo financiero, ver que somos personas que también entendemos el negocio, que no solo la parte de dirección general o más de comercial, podríamos decir, parece que son los grandes defensores del negocio y dices, no, que del negocio vivimos todos, ¿no? Y entonces, pero hay que demostrarlo también, alejarnos de esas figuras. Sí, yo ahí, Vanessa, también creo que es verdad. La percepción del departamento financiero nos está costando, pero tiene que cambiar, porque se nos ve, ¿no? O digamos en el pasado éramos como los stoppers, ¿no? Para muchas cosas, y yo creo que eso está cambiando mucho, ¿no? Yo en Sun Pharma, por ejemplo, que estoy viendo, ¿no? Como que cada vez el departamento financiero pues aporta más soluciones, ¿no? O sea, en el sentido de, a ver, pues nosotros ahora mismo pues tenemos problemas de caja, tal, de presupuesto, no llegamos para tal. Bueno, pero sí que es verdad que podemos ofrecer soluciones pues vía buscando financiación, ya no solo la financiación habitual en bancos, sino también fondos europeos, subvenciones, incentivos fiscales que te impactan directamente en el EBITDA de la compañía y te traen caja mucho antes que la habitual, por ejemplo, deducción de I+D, ¿no? O sea, nosotros ahora mismo pues estamos también ya entrando en el tax risk, que no es una figura nueva, pero que yo creo que es verdad que esa visión del departamento financiero como stopper, yo creo que está cambiando, y como dice Ignacio, o sea, ya se nos ve un poco más como, oye, cuando tenemos un problema, cuando I+D no tiene suficientes fondos para realizar todos los proyectos interesantes que podrían implementar
implementar, pues ¿no? Ahí aparecemos desde finanzas como, oye, pues mira, vamos a ver la posibilidad de conseguir caja desde ya para esos proyectos. Entonces yo creo que ya esa visión está cambiando mucho, afortunadamente. En los últimos años es indudable que el CFO ha participado en la transformación de las compañías y yo considero que ahora más que nunca tenemos que unir sinergias con los departamentos de IT, igual que vosotros. Y bueno, tanto en el área de innovación como de transformación digital, nuestra aportación es fundamental. Pues perfecto. Yo veo que los equipos financieros y los directores financieros es que están buscando para centralizar los sistemas y llegar a la máxima automatización de procesos para agilizar el trabajo y ganar el tiempo que se puede dedicar a otras cosas. Pero, ¿por dónde empezar para automatizar los procesos de tesorería? ¿Nos podrías, por favor, compartir cuáles son los primeros procesos que un director financiero debería considerar para automatizar? Te voy a contar nuestro caso, Ela, porque en Palivés somos un modelo de central con franquicias. Entonces, sabíamos desde el principio que tener los datos bien registrados y analizados era fundamental para nosotros. Entonces, desde el principio invertimos en una plataforma logística muy potente con la que estuviéramos todos interconectados y con ello lo que conseguimos es una excelente trazabilidad, trazabilidad de la mercancía, ser más rápidos y ser más eficientes en las entregas. Posteriormente, un poco como después, en el año 2018, fuimos conscientes de que teníamos que integrar procesos y unificar datos. Además, nosotros hacemos facturación centralizada, implementamos el ERP, que creo que es el paso fundamental, olvidarnos de los software locales y de las empresas que nos dan programas, pues software que al final son limitados porque no tienen una escalabilidad, ¿no? Implementamos el ERP y con la implementación también de herramientas de Power BI, lo que conseguimos es tener una visibilidad de lo que va a suceder para planificar mejor nuestras rutas, optimizar mejor nuestras cargas, pero también conseguimos tener en tiempo real una visión de lo que está sucediendo con nuestras finanzas en cada momento. Power BI también a nosotros lo que nos ha ofrecido es una forma de comunicarnos mejor con otros departamentos, ya que nos da unos dashboards que son muy intuitivos, muy entendibles por cualquiera, muy fáciles de cotejar las desviaciones de lo realizado con el presupuesto y sin entrar en inteligencia artificial generativa, que por supuestísimo es imprescindible y es el siguiente paso, es fundamental contar con el ERP ya implementado y con herramientas de Power BI en nuestra experiencia. Hay la trazabilidad cruzada, ¿no? Yo creo que estamos un poco acostumbrados a que a veces sea el departamento de operaciones el que impulsa a los demás, ¿no? Y yo creo que la evolución o lo que debe hacer desde un departamento, se debe hacer desde un departamento financiero es lo contrario, tratar de ser la punta de lanza, ¿no? El que rompa y empiece a entrar con herramientas, pues eso, para digitalizar, para un Power BI, por ejemplo, y acostumbrarnos que como decía antes Vanessa, creo que era la maraña del dato, estamos rodeados de datos. El dato en sí mismo no es nada, ¿no? Hasta que no lo tratas y lo conviertes en un KPI. Eso ya es aportar valor, no el picar Excel, ¿no? Entonces, por ahí es por donde tenemos que empezar. En el momento que conseguimos que se hablen todas las herramientas entre ellas, somos capaces de tener un KPI y un KPI que nos diga algo y que nos permita tomar decisiones, ¿no? Dejadme que os ponga un ejemplo que tenemos en Isemaren sobre herramientas de Business Intelligence que nos arrojan KPIs que no siempre son cuantitativos, pero siempre son medibles, ¿no? A veces el KPI que tiene que dar simplemente es que coge herramientas de, al final se alimenta de varias herramientas, pues oye, en el campo esta no es suficientemente grande para hacer una planta fotovoltaica para un fondo de inversión, pero sí para una administración local o para una pequeña industria. Además, los ratios financieros que te arroja y dice, bueno, y al final, ¿qué hacemos con esta herramienta? Pues nos dice, oye, mira, pues esto es un proyecto ideal para un fondo de inversión o es ideal para una administración local. Pues al final no es un dato cuantitativo. Por ahí podemos empezar a tamizar todas las capas de la compañía y conseguir que la automatización llegue, ¿no?
Por supuesto, luego hay puntos muy sensibles con la tesorería, porque la tesorería es el termómetro de las compañías y la tesorería es la que nos dice si podemos o no afrontar los proyectos, si nos dice lo que hay en caja. Yo creo que todos nos ha pasado, todos los que tenemos alguna responsabilidad financiera, de llegar a un consejo de administración, a un comité de dirección, decir, joder, ¿dónde te lo has gastado? Hombre, pues yo no, pero te puedo decir dónde, ¿no? Entonces, un poco es lo que decía Nuria antes de, vamos a dejar de ser el gris, ¿no? El que nos miran ahí para tratar de cambiar esa mentalidad y ser un poco la punta de lanza en la digitalización de nuestras organizaciones, ¿no? Es un poco como yo lo veo. Yo también me ha sorprendido que, ¿no? que aumentas el punto clave, ¿no? De caja y tesorería, que para mí pues, siempre es como fundamental. Lo que pasa que sí que es verdad que yo creo que cuando, o sea, con mi experiencia con fondos de inversión es que te miran EBITDA y ventas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en la realidad yo creo que también es verdad que nos hemos encontrado, o yo me he encontrado con ese escenario, ¿no? De decir, sí, es una compañía, ¿no? La frase típica de morir de éxito, sí, estás con muchos negocios, muchos clientes, todo va más, las ventas van fenomenal y de repente te encuentras con un problema de caja, ¿no? Porque el foco ha ido siempre a ventas de EBITDA y nadie se ha fijado en la caja ni cómo eficienciarla, ¿no? Porque dices, vale, si tengo un éxito, todos cliente, mueren de caja, ¿no? Efectivamente. claro, tengo un cliente buenísimo que me genera un EBITDA buenísimo, pero es que si no te paga o te paga mal, tarde, en fin, ¿no? Que en ciertas jurisdicciones eso sí que es verdad que las tensiones de tesorería son especialmente críticas, ¿no? O sea, yo mi experiencia, por ejemplo, en Latinoamérica, donde ahí están muy, muy acostumbrados a pagar 20 veces, o sea, una factura te hacen 20 pagos distintos, ¿no? Pues, por ejemplo, ahí es una jurisdicción, todos los países latinoamericanos, mi experiencia es que ahí es clave esa gestión de tesorería, donde no siempre se pone el foco, porque los accionistas son fondos de inversión y ponen el foco en las ventas en el EBITDA, pero la tesorería en ciertos mercados y en ciertas jurisdicciones es súper crítica y es ahí un poco, ¿no? Donde nosotros de forma proactiva tenemos, ¿no? que trabajar y decir, oye, mira, tenemos aquí o plantear, ¿no? Ya no solo el problema, ¿no? Sino soluciones, ¿no? Que yo creo que también a lo mejor es lo que se pide a la hora, ¿no? O por lo menos yo cuando hablamos de valor añadido no digo, vale, identificas el problema, está fenomenal, pero aporta soluciones, ¿no? Entonces muchas veces ahí hay tensiones, ¿no? Es cuando empiezan, ¿no? A ver un poco hay que buscar la mejor solución entre, oye, este cliente no me paga tarde, me paga mal, pero claro, ventas dice, ya, pero es que es muy buen cliente, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que ahí es un poco donde yo creo que también finanzas puede aportar valor el decir, oye, está muy bien el EBITDA, está muy bien las ventas, pero ojo con la caja y cómo trabajamos esos flujos. Totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que el eterno debate entre la parte comercial y la parte financiera, yo creo que por mucho que nuestro rol esté cambiando y consigamos, ¿no? generar un clima de figura transversal y de apoyo y de ayuda, está claro que siempre va a haber unos intereses ciertamente diferentes, ¿no? Al final el comercial o el área comercial quiere vender y le va a dar muchísimo más valor a la venta y por tanto también al EBITDA, aunque bueno, aquí hay matices, ¿no? por el camino, y la parte financiera nos vamos a encargar más de esa parte de eficiencia de costes y hablando en términos de tesorería de la cobrabilidad. Yo creo que, como dices, hay que entender efectivamente, cuando trabajas con distintos países, hay que tener una parte de conocimiento efectivamente de que en cada país puede haber bueno, pues formas de trabajar diferentes o culturas diferentes. Y eso también forma parte de nuestro trabajo y de nuestra parte de aportar valor añadido. ¿Cómo vamos a conseguir aportar esa solución, ¿no? que estamos comentando, esa parte de ir un poquito más allá? Pues está claro que teniendo mucho más tiempo para poder analizar y para poder efectivamente hacer más análisis, no solamente cuantitativos, sino cualitativos. Al final, pues como también se ha nombrado, el KPI es importante cuando es algo que se puede medir, ¿no? Siempre se dice que lo que se puede medir se puede mejorar y si no se puede mejorar, pues se degrada, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, hay que elegir bien qué es lo que queremos medir y no quedarnos solamente en la parte de numérico. También hay que incorporar otros factores cualitativos como los que quizás estás nombrando, Nuria. Yo ahí decir, pues bueno, que la parte de elegir qué procesos automatizar o cómo empezar a automatizar la tesorería o por dónde empezar, ¿no?
Pues está claro que viendo un poco cuál es la mayor dificultad quizá en tu empresa o porque no para todas las empresas la prioridad es la misma. Al fin y al cabo yo en Certes, pues afortunadamente ya antes y también ahora, antes de la pandemia, ¿no? Esto parece antes y después de ese punto de inflexión, hemos gozado de una salud financiera muy buena. Sí que es verdad que pues, la tesorería no es un problema como tal en el sentido de que tenga que manejar tensiones, ¿no? y que en otras experiencias laborales pues sí que me ha tocado vivir el otro lado, ¿no? el estar manejando, y está claro que se vive mucho mejor sin tensiones de tesorería que teniéndolas, o teniendo que trabajar mucho más para ello. Pero también sí que es verdad que no por ello, que yo es lo que un poco defiendo, no porque te vaya bien te tienes que olvidar del tema. Al final la tesorería y también otras magnitudes te dan otras magnitudes en términos de costes, ¿no? Me da igual el coste del dinero que el coste de cualquier otra magnitud. Yo digo, lo tienes que trabajar cuando te va bien. Es ahí donde puedes tener un margen de maniobra muchísimo más amplio que cuando te va mal o empiezan ¿no? a aparecer determinadas setas. Desde luego, yo he vivido situaciones en las que la tesorería no era un problema porque estabas muy bien, el negocio funcionaba bien, no tenías los pedidos de pago. La tesorería no era un problema. Y de no ser un problema, pues bueno, luego de repente el mercado cambia, no siempre el mercado es floreciente y de repente es cuando ya te encuentras con el problema de la caja y con el problema de tesorería, y como iba bien, digamos, no has puesto el foco, no has instalado herramientas. Y entonces es cuando viene la pregunta, ¿no? Como dice Ignacio, ¿qué te has gastado? ¿No? Eso. ¿Ahora qué hacemos? ¿Dónde Porque está, siempre no? te lo has gastado. No te has gastado en un día, ni en un mes, te has gastado a lo mejor en un periodo de 2 años, ¿no? Entonces, ¿y por qué nadie ha dicho nada hasta ahora? Dices, no, ya lo dije, pero exacto. Claro. Yo creo que nuestra labor es esa. Lo interesante en esto es que tenemos mucho margen de mejora, porque supongo que os pasará como a mí, que desde que llegas por la mañana y te tienes que conectar a las distintas plataformas bancarias, a obtener saldos, no tienes al final, hemos mejorado o avanzado en muchos otros campos, pero al final no tenemos una visión global de qué está pasando con los cobros, con los pagos, dónde tenemos los saldos, o sí lo tenemos, pero nos lleva demasiado tiempo para lo que sería deseable, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, para el presupuesto 2025, que estamos ahora en la elaboración, desde luego es una prioridad la automatización de la tesorería, en la línea de lo que estáis comentando ahora. Al final, por ejemplo, hay la cantidad de horas que vemos que nuestros tesoreros pierden Es verdad que a los comités y a los consejos de administración nos llega el dato agregado, ¿no? Que al final es como tenemos que trabajarlo porque no hay otra manera. Entonces, ¿para cuánto tenemos, no? Pues ya está, pues tengo el dato agregado, me sirve. Pero luego cuando bajas un poco a la tierra, ¿cuántas horas echa el tesorero en ubicar en cada una de las cuentas para tener cubiertos para los vencimientos? El hecho de tener una herramienta que te permita, que te lo proponga, incluso hay herramientas ahora, hay Editran, que te lo haga. Claro, a partir de ahí ya no estoy cubriendo, ya no estoy haciendo algo que no aporte valor, ya estoy analizando y diciendo, oye, estaría mejor aquí o podemos mejorar la herramienta de esta otra manera, ya estás aportando valor. Creo que hacia eso es hacia lo que tenemos que tender todos, ¿no? Porque si no, estaremos perdidos. No hemos hablado todavía de inteligencia artificial, pero bueno, pues rompo yo la lanza el primero, que al final no podemos competir con las máquinas en lo que la máquina va a ser siempre mejor, ¿no? Entonces, en esas partes manuales, la máquina nos va a dar siempre 1000 vueltas. Entonces, no tiene sentido competir en eso. Tiene sentido en establecer que esa máquina funcione bien. Ya está. Y nosotros vamos a dedicarnos en lo que todavía no es mejor que nosotros, que es aportando valor, ¿no? Que es interpretando, que es conociendo el negocio, que es para eso. De ahí volvemos a la transversalidad que tiene que tener ese rol del CFO hoy en día, que ha abandonado el ser el bookkeeper que era de toda la vida, ¿no? Un poco yo creo que es por ahí por donde tenemos que movernos. Claro, la automatización es un gran beneficio para los equipos financieros, que liberarán las horas de trabajo para que los equipos puedan dedicar a hacer los análisis y tomar las decisiones estratégicas. Pero por otra parte,
seguramente que aparezcan algunas barreras en hora de implementación de la tesorería automatizada, ¿vale? En las empresas. Pues si podrías un poquito comentar cuáles son los principales desafíos que enfrentáis en vuestras compañías en ese tema, cuáles son los riesgos o los problemas que pueden surgir por temas de seguridad en la tesorería automatizada. Yo voy a iniciar con una de las barreras, o voy a apuntar una, que es en muchas compañías la resistencia que hay al cambio. Creo que es labor fundamental del CFO motivar a nuestros equipos. Nuestros equipos tienen que ver muy claramente, y para ello hay que hacerles partícipes en esta transformación y en estas decisiones, que las nuevas tecnologías lo que van a hacer es mejorar sus tiempos, la gestión de su tiempo, y poder dedicarse a tareas más estratégicas, más de análisis de datos, y dejar de hacer tareas repetitivas y rutinarias que no aportan ningún valor. Entonces, la resistencia al cambio de muchas empresas viene por quizás falta de formación y equipos que no están suficientemente motivados. Sí, totalmente. Yo ahí te cojo el guante, Ana, porque sinceramente una de las principales barreras que nos encontramos es, primero, un poco creerte la figura de que eres parte de ese cambio, ¿no? Que el departamento financiero quizá, que creo que lo ha comentado antes también Ignacio, parece que no era el propulsor, ¿no? Ni tan proactivo antes como lo estamos siendo ahora en ese inicio del cambio, en ese inicio de la transformación digital o automatización, ¿no? Pero te cojo el guante, Ana, porque una de las principales barreras yo creo que es esa resistencia al cambio, esa mentalidad de, ostras, es que si se automatiza este proceso quizá mi puesto deja de tener sentido, ¿no? Y esto, pues al final yo creo que es muy lícito y también, pues también es comprensible, ¿no? Que cierta parte del equipo que hace tareas más de soporte o que actualmente, pues ya saben, ¿no? Que son tareas más básicas dentro del equipo que son fundamentales, pues también hay que ayudarles a ese cambio de perspectiva, ¿no? Decir, no, es que tu tarea es tan fundamental que efectivamente hay que tratarla con el cariño suficiente, pero también liberarte de esa parte tan mecánica para que tú te conviertas en que analices esa parte básica, ¿no? Del trabajo. Entonces, yo creo que aquí, desde luego, la parte de comunicación es totalmente imprescindible, ¿no? También explicarles a la gente el para qué, no solamente, oye, vamos a hacer esto, bueno, ya, pero ¿para qué? Explícame desde primeras para qué y rebajamos el nivel de ansiedad, ¿no? Y de esos miedos que pueda haber al cambio. Y luego también pues hay otra parte de resistencia de qué pereza, ¿no? Volver a empezar a aprender a hacer algo. Sí, ya llevo 20 años haciéndolo de la misma manera. Entonces, bueno, esta parte ya no que porque peligren o tengan esa sensación de miedo de perder trabajo, sino de pereza, de ostras, y ahora aprender a manejar, si yo ya tenía aquí mis clics, pam, 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 ¿no? Que dicen ellos, chin, 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 ya lo saco. Y dices, bueno, ya, pero bueno, que hay que perder ese miedo al cambio, esa pereza, sobrepasar, porque esto es como un poco como un viaje, ¿no? De decir, bueno, son 10 horas de vuelo, pero es que el destino compensa tanto, pues yo esto es un poco lo que les intento transmitir, ¿no? Es que la solución que vamos a conseguir nos va a liberar de esa parte mecánica y yo lo que les digo a los equipos, que tengo un equipo joven fundamentalmente, no, ostras, no te limites a simplemente a hacer cosas mecánicas, que esto, pues una máquina te va a desbancar en 0,2, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el papel, coincido completamente con Ana, que el papel motivador es fundamental, porque al final es que, a ver, yo creo que en todos los departamentos, ¿no? Pero quizás es verdad que todo el tema de inteligencia artificial y automatización de tareas recurrentes va a impactar mucho en los departamentos financieros. Esto quiere decir que al final cada miembro del departamento financiero, desde el más junior al más senior, va a tener que salir de su área de confort. O sea, su área de confort es, oye, pues mira, yo te manejo estos sistemas, tal, los tengo así la información, ¿no? Es que ya cojo la información de aquí, ya la monto tal, lo reporto de esta manera, no, es que ya eso, lo que tienes que trabajar es para automatizarlo. Y una vez que lo tengas automatizado, tu trabajo va a volver a cambiar, porque tu rol ya no va a ser trabajar en que lo haga la máquina, sino que tu rol va a volver a cambiar para que tú seas el que analizas. Entonces, yo creo que también es verdad que o sea, y que es que cada miembro del departamento financiero va a tener que entender el negocio. O sea, ya no es contabilizar el dato, registrar el dato, reportarlo, sino
analizarlo y ver, oye, ¿tiene sentido? Voy a compararlo con el mes anterior, voy a compararlo con el año anterior. ¿Qué me quiere decir este cambio? ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Hacia dónde vamos? ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Porque muchas veces también es verdad que las máquinas funcionan mucho mejor, pero hay veces que si a la máquina no se le introducen bien los parámetros, pues te puede dar información un poco loca, ¿no? Entonces también es verdad que yo creo que tenemos que animar a los equipos para que hagan ese cambio de rol y salir de esa área de confort para ser mucho más críticos, para validar, para, ¿no? O sea, yo creo que, Sí, que totalmente. cuestionarse el dato, ver si tiene sentido, yo creo que es fundamental para cualquier miembro del departamento financiero a cortísimo plazo. Y eso también se entrena, al final ese espíritu crítico, ¿no? Por resumir un poco lo que comentas, eso también se entrena. Hombre, hay gente que tiene una mayor predisposición que otra, desde luego la formación juega un papel bastante importante, está claro, pero que eso también se entrena y eso también es una habilidad que también forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Entrenar y cuando pedimos información o cuando hacemos un reparto de tareas entre los equipos, pues yo creo que también eso lo tenemos que inferir, porque eso es una capacidad que también se entrena, ¿no? Y a la que se puede aprender a tratar la información y tu tarea desde esa perspectiva, ¿no? Entonces a mí eso también me parece muy importante, que hay que trabajarlo. Yo os metería otro problema a la hora de automatizar, respondiendo a Ela, es la interconectividad de los sistemas, ¿no? Ahora cada vez estamos más tiempo, oye, es que no me vuelca el programa de la tesorería sobre el RP, o es que hoy el programa de los gastos no me está dejando que conseguir que se entiendan, y para eso lo que necesitas es siempre un buen partner, ¿no? Tener buenos departamentos de IT que cada vez son más importantes y tener unos partners adecuados, porque al final un poco, como decía antes Vanessa, dice, en las épocas buenas es el momento de hacerlo, que es cuando no lo hace casi nadie, y entonces luego te das cuenta que donde tú decías, no, es que en mi casa no se puede hacer esto porque, es que yo trabajé mucho tiempo en África, ¿no? En países sumamente complicados. Y luego cuando decías, si es que al final donde primero tengo que implantar estas herramientas es donde más problemas tengo, es donde más difícil es. Y siempre, de una forma o de otra, siempre se puede. Entonces necesitas esa interconectividad de los sistemas para volver a lo siempre, para que el dato se convierta en un KPI y poder tomar decisiones estratégicas, ¿no? Muy importante también, Ignacio, el partner tecnológico de cara a nuestra tranquilidad con la ciberseguridad y con la protección de los datos en estas integraciones. Quiero decir que refuerzo esa barrera como una de las fundamentales antes de plantearte implementar nuevos sistemas o modificar tu sistema de gestión de los datos. Está claro, yo creo que hay que contar con un buen aliado interno si se tiene la suerte. Nosotros en Certes la verdad que tenemos un equipo de sistemas que es maravilloso y que nos ayuda muchísimo y también con una parte dedicada a la ciberseguridad, pero por supuesto si no, pues como también comenta Ignacio, ¿no? Que hay consultores y hay colaboradores externos que te pueden acompañar en ese viaje y que es imprescindible, está claro. Yo creo que mi experiencia con cambio de sistemas, ¿no? Que ahora estamos implementando un ERP común para todos los países, pues está siendo, la verdad es que sorprendentemente muy buena. Los departamentos financieros están abrazando ese cambio porque es verdad que ahora mismo los ERPs financieros ofrecen muchísimas, digamos, opciones que te facilitan mucho la vida, y yo creo que en ese sentido, ¿no? Lo que hablábamos de motivar a los equipos, mi experiencia está siendo positiva, porque es verdad que ante la inseguridad al cambio, ¿no? que puede suponer, pues bueno, yo creo que los equipos se están dando cuenta que realmente es necesario un cambio en sistemas, ¿no? Nosotros, pues como os comentaba al principio, venimos a lo mejor también de empresas que hemos comprado y que tenían sus sistemas y claro, a lo mejor ese sistema en su día era bueno y servía para cómo era el negocio antes, pero ahora que nuestro negocio está cambiando y ya no es solo comercialización y distribución, sino que también hay fabricación y hay más complejidad, pues yo creo que se han dado cuenta que es que ese sistema que tanto conocen y que tan acostumbrados están a trabajar con él, pues ya no les cubre todas las necesidades, ¿no? Entonces yo creo que también los propios equipos hay muchas veces que bueno, pues eso, sin tener que motivar mucho ya se dan cuenta que el cambio es necesario y abrazan ese cambio, ¿no? Pero sí que es verdad que
que es mi última experiencia con el cambio de RP que estamos viviendo, que los propios equipos financieros dicen, sí, verdaderamente es que queremos cambiar de sistema, porque En Swan Pharma, ¿cuántos sistemas teníais? Es que es un caso estudiado, ¿eh? Es que claro, teníamos sistemas muy anticuados y o sea, que venían de cada compañía que habíamos adquirido, ¿no? Entonces, es verdad que como funcionaba bien, todo iba bien, también es verdad que el origen de Swan Pharma era una empresa familiar, pues digamos que la parte de sistemas no se había puesto el foco, ¿no? Entonces, ahora es cuando, digamos, con quizás tiempo y años de retraso estamos intentando unificar esos sistemas y es por eso que hay veces que yo creo que el cambio ya se ve tan necesario que se abraza por parte de los equipos, ¿no? Que siempre un equipo financiero dices, vamos a cambiar de RP, ¿no? Se quedan como, vaya, ahora toca otro cambio, ¿no? Yo creo que hay veces que en nuestro caso era tan necesario que lo están abrazando. Qué bien. Perfecto. Nos queda ya poquito tiempo, pero me gustaría muchísimo hablar un poquito del futuro también, futuro de la tesorería automatizada. ¿Qué esperar? Pues, ¿cómo lo imagináis la tesorería en los próximos área financiera en próximos 5 o 10 años? ¿Qué nuevas tecnologías o tendencias deberían ser vigiladas por CFOs? Y también, ¿qué opináis sobre, ya Ignacio ha compartido un poquito el tema de inteligencia artificial, pero me gustaría escuchar un poquito más otras opiniones. ¿Qué opináis sobre el uso de inteligencia artificial en vuestros equipos? Si esto os ayudará o si esto veis más como un tipo de peligro. Yo voy a compartir que no sé si el resto de mis compañeros les ha pasado, pero en mi trayectoria profesional yo he sacado en papel extractos, he ido punteando los movimientos para contabilizarlos. O sea, algo que no hace tantos años o sí, pero hoy es impensable, ¿no? Ahora mismo nosotros con el RP lo que tenemos es que una plataforma que nos facilita pues trasladar los datos en plantillas y volcarlos. Pero todavía esto es muy manual porque tenemos que ir seleccionando los movimientos y además lo que comentaba antes que no tenemos una posición global de la tesorería, ¿no? Para hacernos una idea global de nuestras posiciones de flujo de caja. La inteligencia artificial es fundamental ya que nos va a permitir detectar movimientos de baja liquidez y prever y tomar decisiones para evitar tensiones de tesorería. Creo, es más, yendo de aquí me preguntas a 10 años, creo que incluso la propia inteligencia artificial puede llegar no a facilitarnos procesos, sino a tomar decisiones por nosotros. ¿Por qué no? Si se dan las condiciones financieras adecuadas y de mercado, la propia inteligencia artificial no puede decidir dónde tiene que traspasar unos saldos, dónde debe invertir o dónde debes ajustar unas garantías de riesgo. También que no hemos hablado mucho de esto, pero creo que para la prevención del riesgo, el control de riesgo, yo estoy muy expectante con las herramientas de inteligencia artificial. Yo ahí la verdad es que solamente veo en la tecnología, incluida la inteligencia artificial, desde luego, como un aliado, ¿no? Al final hablamos de futuro, pero quizá ya tendríamos casi que hablar de presente. Y esto es así, tenemos que convivir con ella y sacarle el mejor rendimiento posible y el mejor provecho posible, sin olvidar, o bueno, yo en mi opinión, desde luego es afortunada tecnología que, pues igual que en otros muchos ámbitos de la vida, nos ha facilitado, ¿no?, nuestra vida y tenemos la vida cómoda como la consideramos hoy en día. Y hay que saber aprovecharla. Como todo, puede tener unos riesgos y para mí quizá más allá de la ciberseguridad, pero que para eso hay unos expertos maravillosos, ¿no?, y unos equipos informáticos que pues bueno, pueden poner unas barreras estupendas. Más allá de eso, en lo que es nuestra función, a mí me volvería a gustar recuperar el espíritu crítico del que estábamos hablando antes. Es que una cosa es que te facilite una parte mecánica y otra parte efectivamente que siempre la persona se tiene que formar
para poder contribuir a aportar ese valor, para poner los datos necesarios, porque es que al final, por mucha tecnología que haya, efectivamente el dato, si no lo interpretas, pues no te va a decir nada. Entonces yo la abrazo totalmente la tecnología, la cojo como una compañera de viaje y simplemente la incorporo como otro punto más de exigencia, de autoexigencia, de decir, bueno, la tengo que entender para sacarle el mejor provecho posible y para que, pues eso, que me lleve el menor tiempo posible nutrirla y tener el mayor tiempo posible para interpretarla. Y afortunados yo creo, ¿no? que no solamente estamos ya incorporando en nuestros discursos con la alta dirección o con el consejo o con los accionistas solamente en términos de ventas y de EBITDA, sino que exacto, en nuestro discurso ya podemos incorporar otras métricas como es el control de la tesorería y que, bueno, es que duda cabe que es fundamental para determinar no solamente la operativa, la estrategia y el valor propio de la compañía, ¿no? El descuento de flujos de efectivo o el free cash flow, ¿no? Tiene que estar ahí casi en nuestra mesilla de noche porque son, pues bueno, magnitudes que duda cabe que las tenemos que llevar como pues, al dedillo, está claro. Yo lo veo que a futuro, bueno, pues la inteligencia artificial va a ser como una herramienta más. Claro. Y es que no es una opción, es que tenemos que empezar a trabajar. Cuanto antes empecemos a trabajar con ella, antes le podemos sacar partido. Y como hemos dicho, o sea, es fundamental para eliminar tareas recurrentes. O sea, para mí los cierres mensuales tienen que ser cada vez más cortos, o sea, nos va a ayudar a que esos cierres y tareas recurrentes mensuales y ese reporting cada vez sea más automático y que la labor del departamento financiero sea analítica, analizar datos, proponer soluciones y sobre todo pues ese partner estratégico y estar mucho más disponible pues para implementar nuevos proyectos, buscar financiación o cualquiera que sea la necesidad de la compañía. Yo dejarme, porque os cambie también un poco el paso, en mirando al futuro, lo veo que empieza con la ley Crea y Crece, que nos va a cambiar un poco la forma de facturar, de pagar, de cobrar, de informar. Ya vamos a estar desnudos cara a Hacienda, si ya estábamos casi, pues ahora ya del todo. Eso ya Entonces, es pues, ¿hacia presente, dónde vamos? Ignacio. Sí, Sí, yo opino un poco como Ana, eso ya es presente. Para las grandes empresas que estamos en el sí, ya estamos dando muchísima Desde información. luego, Quizás es un desde paso luego. más, ¿no? es distinto, es un paso Digo, más. yo siempre he Digo, dicho, ¿por qué no han hecho ya esto? Porque nos hicieron pasar por el sí, que fue como un Está dolor. claro. de Y verdad. ahora otra vez, ¿no? Entonces, yo confío en que la ley que crece y la factura electrónica, después del sí, que para mí fue bastante traumático, porque además Sí, estaba para todos. en el régimen especial de agencia de viajes por aquella época, en ese sector fue complicado. Yo creo que la ley que crece, o sea, para las grandes empresas, bueno, quiero confiar que va a ser más fácil, pero sí que es verdad que para pymes y autónomos, ¿no? O microempresas va a ser un mundo. O sea, Ahí a mí me genera dudas, pero vamos, daría para otra hora, ¿no? El cambio de estado que Sí. tiene que generar, hemos visto lo que ha pasado en Italia, en Portugal, pero sí que es verdad que tiene que cambiar el paradigma porque el sí fue un gran shock cuando lo tuvimos que instaurar todos, pero esto es un paso más, esto es un paso más. Esto ya no entra solo en lo que tú estás facturando y en las facturas que tú recibes, no es un 3-4-7 continuo, esto ya Eso es y cuando las pagas y cuando las apruebas y cuando y cumples los plazos cuando es la administración la primera que no los cumple, ¿no? Entonces, ¿cómo llegaremos a esto? Pues no sé, pero empieza por aquí, porque al final va a estar todo monitorizado, va a subirse todo a plataformas, va el PDF, ya la factura digital, si es que antes el PDF lo leías, o sea, ahora la factura digital hasta que no pasa y dices, bueno, pues, pero bueno, es lo que hay. Entonces, el futuro, igual ya tenemos un pie dentro, como bien decís vosotras, pero por ahí sería el punto de partida. Perfecto, pues yo estoy completamente de acuerdo con todos vosotros y creo que el futuro ya está aquí, ya no hablamos de futuro, sino del presente. Y todos los equipos financieros tienen que tener sobre todo el mente muy abierto y como habéis comentado, no tener incertidumbres, pero acoger nueva tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, verlo algo como gran ayuda
que va a liberar muchas horas de trabajos manuales innecesarios a veces. Va a ayudar sobre todo a evitar los errores, mejorar los procesos, tomar las mejores decisiones. Y ahí también ya está cambiándose el rol de directores financieros, como habéis comentado, que estáis más cerca de los equipos que toman decisiones estratégicas de vuestras empresas, que estáis motivando vuestros equipos. Entonces, esto es... la automatización tiene muy gran beneficios. Siempre van a estar algunos desafíos, algunas barreras, pero yo creo que al cara de futuro eso es la cosa que tenemos que aprovechar, implementar y hacer lo más uso posible. De acuerdo. Pues muchísimas gracias a todos vosotros, a Ana López de Palibex, a Nuria Lillo de Swan Pharma, a Vanessa Tomás de Certest y a Ignacio Carnicero de Isamaren. Muchísimas gracias a todos quienes se han conectado a nuestro webinar y que tengáis un buen día. Igualmente. Gracias. Muchas Gracias. Gracias a todos. Buen día. Buen día. Yeah.